El plato fuerte. Nos vamos rápido porque el tiempo apremia. Destacar que la canciller Alicia Bárcena explicó los alcances de la denuncia internacional que ha interpuesto ya México en contra de Ecuador por la violación a la soberanía, por esta irrupción violenta, muy condenable a la Embajada de México en Quito. Estamos viviendo un momento de suma debilidad en el mundo multilateral y en las relaciones internacionales. Vemos violaciones por todo el mundo que afectan no solo a los diplomáticos, a la población civil. Entonces, esto nosotros lo vemos como un evento gravísimo, pero que puede ser un ejemplo de la postura, de qué postura debemos tener como país soberano, independiente, frente al sistema jurídico internacional. Se nos han sumado muchos países, no solamente de América Latina y el Caribe, prácticamente todos, Estados Unidos, Canadá, Europa, casi todos los países de Europa. Ahora el Medio Oriente se está empezando a sumar, Asia, Pacífico. Entonces, esto es un evento tan grave y tan importante para todos los países, para la convivencia internacional. Hoy se está presentando ante la Corte Internacional de Justicia en este momento por los horarios. Tenemos una cita en la Corte donde ya se está presentando esta demanda. Hoy se entregó. Y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Y el gobierno de Ecuador está dentro de su propio caos que ha generado. El presidente Daniel Noboa ya se fue unos días de Ecuador. La secretaria del Interior, la ministra Mónica Palencia, que es de origen mexicano, tiene la doble nacionalidad, pues ella ya se deslindó de la decisión de Noboa. Dice que ella no participó en esto, en la violación a la Embajada de México en Quito, y que incluso habló con el presidente ecuatoriano y le dijo: yo, al tener una doble nacionalidad, tengo un conflicto de interés, no me meta en este asunto, que todo se procesó a través de la Cancillería. Pero bueno, ya pareciera que es el sálvese quien pueda. Por lo pronto, Mónica Palencia dice: conmigo no es, conmigo no vengan. Hablé con el señor presidente de la República y le dije: excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte. Bueno, ya se deslindó de la decisión de su jefe, el presidente de Ecuador. A ver cómo lo toma esto el propio Noboa. Hay que destacar que el presidente López Obrador, ante los cuestionamientos de si se les debe de considerar
traidores o traidoras a la patria a quienes se han puesto del lado de Ecuador, él considera que están en plena libertad, ¿no? En el caso de Lili Telles en particular, dice, hay libertad de expresión. En el caso de esta funcionaria de Ecuador, indica precisamente la relevancia de este testimonio, en donde ella misma se deslinda. Yo ayer escuché una explicación de ella. Ella dice que le pidió al presidente de su país no participar en este asunto si se decidía pues actuar como se hizo. Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró de que la orden la dio el presidente. Entonces, pero es importante que la escuchemos a ella, ¿no? Y sí se está pidiendo que se le juzgue. Mi opinión es que no, o sea, porque que nosotros no actuemos así. Nuestra demanda es contra el Estado de Ecuador, no contra ninguna persona en particular. Es como lo mismo, la funcionaria de Ecuador de origen mexicano, que nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, yo quisiera quitar, y ya estamos en eso, el 33 de la Constitución. Viene desde el siglo XIX, la aplicación del artículo 33, es decir, la expulsión, ¿sí?, por ser extranjero pernicioso. Eso no, nosotros no actuamos. Que vienen los fachos a hacer una convención a México. Este es un país de libertades. No pasa nada. No pasa nada. Absolutamente. Y mucho menos cuestionar, hostigar a el pueblo ecuatoriano. Son nuestros hermanos. México es su casa de ellos. No vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos. Ella dice que le pidió al presidente de su país no participar. No hay persecución para nadie, es lo que plantea básicamente el presidente López Obrador. No somos iguales, buscamos justicia, no venganza. También se refiere a esta frase que ya había comentado con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que hay que respetar al derecho internacional, de lo contrario estaríamos en la anarquía, en un mundo de gorilas, con todo el respeto para los gorilas. No puede permitirse a nadie, a ninguna potencia, a ningún país que se actúe de esa manera. En la plática que tuve con el presidente Lula, hablábamos que si no se pone orden y si no se respeta el derecho internacional, pues ya va a ser el mundo de los gorilas, con todo respeto a los gorilas.